los celos del rey Saúl. Los celos del rey Saúl. Este es el título de nuestra conferencia que vamos a continuación a desarrollar. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. La palabra talabarte, por cierto, significa cinturón. Su cinturón es con cinturón con el que se amarraban la armadura. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Una de las peores cosas que pueden existir dentro del alma humana, uno de los más grandes venenos que pueden corromper la vida moral y espiritual de cualquier ser humano, son los celos y la envidia. Los celos y la envidia. La envidia es un sentimiento de resentimiento que comenzamos a albergar dentro de nuestro corazón cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Ahí comienza dentro del corazón y del alma humana a despertar y a comenzar a tratar de subir del basurero que tenemos dentro, de la maldad que tenemos dentro, lo que se conoce en la Biblia como los celos y como la envidia. Comienzan los celos a despertar cuando vemos que alguien también ha alcanzado algo que nosotros no hemos alcanzado. Que esa persona tiene el coche que yo quería tener, que tenía la casa que yo quería tener. Y aún dentro del ministerio espiritual existen, dentro de muchos líderes espirituales y de muchas iglesias, muchos celos y muchas envidias cuando alguna persona tiene una mejor iglesia, o le pusieron candiles franceses a su iglesia y en mi iglesia no tengo, pues ahora yo voy a tener que ir a comprar candiles más caros para poder por lo menos igualar o superar a esa iglesia en decoración. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 4, Salomón escribió hace 3000 años que en el momento que una persona alcanza algo, la envidia surge en el corazón. He visto un mal debajo del cielo, y Salomón
que hay muchas personas que quisieran tener algo y no lo tienen, y cuando comienzan a ver que no tienen exactamente lo que han anhelado, comienzan, dice la Biblia, a tener envidia. He visto, dice Salomón, que toda excelencia de obras despierta la envidia. Cualquier cosa que veamos de cual, ya la fulana de tal en la iglesia trajo un vestido que tú no tienes, ahí está la envidia. Ya una muchacha se peina diferente a ti y tú quisieras peinarte como esa persona. ¿Y qué hace la persona envidiosa? La persona envidiosa o la persona celosa inmediatamente manifiesta la envidia hablando mal de esa persona. Ahí sí, con ese peinado ya se cree Cleopatra. Y con ese vestido que trae, qué vestido ni qué Jean Perregón ni qué nada, sino que parece china poblana. Y comenzamos a hablar de esas personas, y ya viste el coche que se compró, y ya viste los zapatos que trae puestos, y ya viste la casa que se cambió, y ya viste aquello. Y la razón por la cual hablamos de esa manera es porque nos está corroyendo la envidia. En Proverbios capítulo 27 versículo 4, el rey Salomón también escribió, Proverbios 27, 4: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si una persona tiene algo que nosotros no tenemos o que nosotros no podemos tener, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí es precisamente donde el corazón se va a manifestar. Si esta pasión por tener algo o alguien es muy fuerte, la persona envidiosa va a hacer cualquier cosa por tener eso que él no puede alcanzar porque la otra persona lo tiene o porque la otra persona lo ha alcanzado. La fuerza de esta pasión impele a cualquier persona a alcanzar y a conseguir cualquier cosa, no importa la forma como lo pueda obtener. Y es precisamente esta pasión y esta envidia y estos celos los que causan que muchas personas roben, abusen, asalten, violen e inclusive, como lo vamos a ver en el caso del rey Saúl, lleguen al asesinato. La envidia se puede manifestar de muchas formas con celos. Por ejemplo, se pueden tener celos de la belleza de alguien, se pueden tener celos de las riquezas, envidia de la casa o de los bienes materiales que otras personas tengan, envidia o celos de la posición a la autoridad que una persona ha llegado a alcanzar y que tú no tienes, envidia por el trabajo, envidia por el esposo, por la esposa, por el novio, por la novia de una persona. De mil formas se puede manifestar la envidia y los celos. Podemos tener envidia y celos de cualquier persona y de cualquier cosa en este mundo. La envidia y los celos en el alma humana es lo que ha causado tanta rebelión, tanta inmoralidad, tanta violencia, tanta búsqueda de placeres, tanta búsqueda de popularidad. Pues si esa persona canta, ¿verdad? Yo voy a cantar también, aunque tengas voz de chivo con dolor de estómago. La persona celosa daña a las vidas de todos aquellos que envidia a través, vimos, de rumores, de chismes, de abusos, de ataques verbales e inclusive físicamente. Y este pasaje que tenemos delante de nosotros nos va a hablar claramente acerca precisamente de esta maldad tan terrible, de este veneno que es los celos y la envidia. Y vamos a ver el contraste tan grande, tan grande, tan grande de los celos y la envidia de un rey y al mismo tiempo de la lealtad, la falta de egoísmo, el corazón sincero y la sinceridad de dos jóvenes en aquella época llamados David y Jonatán. Vamos a comenzar en el capítulo 18 de Primera de Samuel, viendo de qué forma estos dos jóvenes comenzaron a atraerse en un amor sincero, en un amor puro, para poder comenzar a sellar lo que la Biblia llama un pacto. En este entonces David tenía menos de 20 años.
Como lo sabemos, porque ya vimos en las conferencias pasadas que para entrar a el ejército, y David cuando peleó con Goliat, recuerdan que era aguador, solamente le llevaba la comida a sus hermanos, no podía formar parte del ejército porque de acuerdo al libro de los Números tenían que tener 20 años para arriba para comenzar a alistarse en el ejército. Entonces Jonatán era mayor que David, porque Jonatán ya era comandante de una guarnición de soldados. Entonces aquí tenemos a un joven menor de 20 años, a David. Aproximadamente David tendría aquí como 17, 18 años de edad, que fue la edad cuando acabó de matar a Goliat. Y Jonatán tendría tal vez unos 25, 28, 30 años de edad. Había demostrado de una forma maravillosa David su valor. Había demostrado que no importaba la edad, aunque no fuera calificado militarmente, él pudo enfrentarse a Goliat y desafiar a Goliat y limpiar el nombre y la vergüenza que ese gigante había traído sobre todo el pueblo de Israel. Inmediatamente después de la batalla, el rey Saúl quedó impresionado por David y le mandó a hablar a su general, que era en aquel entonces Joab, y le dijo: tráiganme ese joven, porque 2 años antes se había salido David, desde que se había presentado por primera vez a los 15, 16 años en el reinado y en el trono en el palacio real. Entonces recordamos que David se regresó a seguir cuidando las ovejas hasta que destacó matando a Goliat, y entonces lo manda a traer el rey Saúl para que se presente, y llega David con la cabeza de Goliat y se para enfrente del trono de Saúl, y Saúl lo comienza a interrogar. Mientras tenemos este cuadro, aún David, guerrero todavía ensangrentado, que la sangre que le salpicó de Goliat al cortarle la cabeza, y con la cabeza ahí colgando y tal vez arrastrando su espada, a un lado del rey Saúl se encontraba su hijo Jonatán. Y uno de los incidentes más profundos que encontramos en este encuentro es en el versículo 1. Y dice la Biblia: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Vemos una verdad espiritual aquí que se llama en la Biblia que lo semejante siempre atrae a lo semejante. Lo semejante atrae siempre a lo semejante. Una persona que le gustan las drogas va a ser atraída por las personas que aman las drogas. Una muchacha inmoral va a ser atraída por un muchacho inmoral. Una muchacha pura va a ser atraído por la pureza y va a admirar a los jóvenes puros, a los jóvenes limpios. Esos son los que la van a atraer a ella, y viceversa también. Lo semejante atrae a lo semejante. Ustedes nunca han visto un chivo que es atraído por una vaca, ¿verdad? Porque son dos especies totalmente diferentes. Un perro no va a ser atraído tampoco por una chiva. Él es atraído por algo que forma parte de su propia especie. Y esto también es una verdad tremenda espiritualmente. Entonces, lo semejante atrae a lo semejante. Los puros se atraen entre sí mismos. Los inmorales se atraen entre sí mismos. Los ladrones se atraen entre sí mismos. Si yo tengo una visión y yo soy envidioso y soy celoso, mis mejores amigos tienen que tener forzosamente o parecerse en mi carácter para que yo pueda conllevarme con ellos, porque nos atraemos. Yo no puedo, si soy puro, si soy santo, si amo a Dios, sentirme atraído por una persona que odia la pureza, que odia a Dios y que va en contra de esas cosas. Es imposible. Y si yo me siento atraído por esa clase de persona, es porque yo soy o me gusta ser igual a esa persona. Entonces, Jonatán era un muchacho, como lo vamos a ver, noble, porque Jonatán era el heredero oficial del trono de Israel por ser el hijo del rey. Y él, desde ese momento, vamos a ver que cuando Jonatán le dice a David: toma mis ropas, toma mi cinto y toma mis armas, proféticamente Jonatán estaba reconociendo que David era el ungido de Dios, y que aunque él oficialmente era el heredero por ser el hijo de Saúl, proféticamente le entrega eso porque Jonatán se enteró de la unción
que él recibió David en la casa de Isaí su padre por medio del profeta Samuel. Vemos entonces, dice la Biblia, que comienzan los dos a quedar ligados, y dice la Biblia que le amó Jonatán, versículo 1, como a sí mismo. Es importante que nosotros aclaremos algo. En el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, hay un versículo muy importante, porque ha habido muchos homosexuales. Yo los he oído y he leído algunos libros y comentarios que han hecho de que Jonatán y David eran homosexuales, y citan estos versículos para decir o exclamar o excusarse de que aquí está el amor entre dos hombres. Dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, cuando una persona quiere de algo puro, de algo maravilloso, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares. ¿Qué es el libro del Cantar de los Cantares? Dicen que es pornográfico, dicen que es puro sexo, y las personas corrompidas e impuras lo tienen que ver con ese lente, porque así es su corazón. Pero cuando tú tienes la pureza del Espíritu Santo, te das cuenta que el Cantar de los Cantares es el sexo puro y limpio, representando el amor de Jesús por su iglesia. Y no hay nada de corrompido ni de sucio en el sexo mientras sea usado en el matrimonio. No hay nada de sucio y corrompido en el cuerpo precioso desnudo de una mujer, ni en el cuerpo desnudo de un hombre. Depende los ojos con que lo estés viendo. Entonces nosotros tenemos que entender algo, ¿verdad? La corrupción dentro del corazón nos hace torcer, pervertir, adulterar y desvirtuar totalmente la pureza de las cosas que Dios creó. ¿Por qué? Por la corrupción de nuestro propio corazón. Por eso la Biblia usa aquí en 1 Samuel 18, en la palabra amar, la palabra hebrea Aav, A de Armando, H-A-B de Víctor, Aav, que significa en el hebreo amor fraternal. Y en la Biblia hay 3 palabras para amor, sobre todo en el griego, que es la primera palabra eros. Aquí está hablando del amor a nivel pasión, a nivel físico. Es el amor que la mayor parte de los jóvenes se tienen ahorita. Qué bonito cuerpo tiene, qué bonitas pompis tienes, que son atraídos por la minifalda, por las piernas de la mujer, por los pechos de la mujer. Es el amor eros, es el amor a nivel animal. Y después hay otro nivel que es el amor fileos, que es el amor fraternal, el amor que le tienes a tu mamá, que le tienes a tu bandera, a tu país, a tus hermanos. Una vez me acuerdo que les pregunté a algunos de ustedes: si estuviera aquí tu esposa y estuviera aquí tu madre, y alguien te preguntara ¿a quién amas más?, ¿qué contestarías? Y ahí están las dos enfrente de ti. Aquí está tu esposa y aquí está tu mamá. ¿A quién amas más de las dos? Que un 10 de mayo te preguntaran eso, imagínate nada más, ¿no? O el cumpleaños de tu esposa, o el aniversario igual de tu esposa, para que le tocara a la esposa. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que son amores diferentes, ¿verdad? Es el amor fraternal. Por tu madre tienes un amor muy especial, por tu esposa es otro amor, por tu madre no tienes amor sexual, a menos que fueras un pervertido o un degenerado, pero por tu esposa sí. ¿Te das cuenta? Entonces a tu madre eres atraído a un amor fraternal, un amor filial, un amor dulce, un amor puro, tranquilo. Pero con tu esposa eres atraído por otro tipo de amor donde está incluido el sexo. Entonces es mucho más completo el amor hacia la esposa que hacia los mismos padres, y así lo establece la palabra de Dios. Y en tercer lugar tenemos el amor ágape, que es el amor que se traduce sacrificial. Es el amor que bajó del cielo, que no conocíamos nosotros y que no pide nada a cambio. Entonces aquí el amor que había entre David y entre Jonatán, señores homosexuales, si me están escuchando, no era un amor eros, no era un amor erótico, sino era un amor fraternal, era un amor limpio, un amor del alma, un amor donde los dos corazones quedaron, y dice la Biblia con una palabra preciosa, que es la palabra
cachar en el hebreo y se tradujo ligado. Quedaron ligados, que significa quedaron unidos. O sea, Jonatán, lo que tú hagas yo haré, y tus enemigos serán mis enemigos. Y esto es precisamente el amor que tuvieron también hace muchos años dos mujeres cuando salieron de Belén, y le dijo a una de sus nueras: tu Dios será mi Dios, y yo seré para él, yo te seré para ti también como tu compañera para toda la vida. No te voy a abandonar. Entonces es importante aclarar esto porque ha habido mucha confusión. Y dice la Biblia, el versículo 3: e hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quita el manto que llevaba, se lo da a David, sus ropas, su espada, su arco y su talabarte. En ese momento dice la Biblia que el amor entre ellos era como a nosotros mismos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos dio? Ama a tu prójimo como amó el Marqués de Sade a sus amantes. Eso dice. Ama a tu prójimo como amó Marco Antonio a Cleopatra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Significa que debemos de ser egocéntricos y amarnos a nosotros mismos? Al contrario, cuando nosotros entendemos lo que significa amarnos a nosotros mismos, es cuando comenzamos a entender que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si me amo, cuido mi cuerpo, tengo una buena dieta, hago ejercicio, camino, corro, trato de no ver películas pornográficas, trato de no hacer ninguna cosa que pueda lastimarme, no fumo, no tomo, no me excedo en el alcohol. ¿Por qué? Porque me amo. Y lo contrario, ¿verdad?, es meterte cigarros, meterte alcohol, meterte pornografía y comenzar a deteriorar el cuerpo y el templo que Dios me ha dado. Si yo tengo esa actitud hacia mi cuerpo, ¿cómo puedo amar a otra persona cuando yo mismo no me amo? Cuando yo mismo no me acicalo, cuando yo mismo no me cuido, cuando yo mismo no me importa, cuando yo mismo ni siquiera me pongo desodorante en el metro. Eso es un atentado, es terrorismo eso contra es terrorismo contra. Ahora, ¿por qué Jonatán hace esto? ¿Verdad? ¿Por qué le entrega a David y le dice: sabes qué, David, a mí no me importa? David en ese momento no entendía claramente, y lo vamos a ver más adelante, porque cuando Saúl comienza a intentar, más de 8 veces intentó matar a David en los próximos capítulos, Jonatán no lo creía, y lo vamos a ver en el capítulo 19 y 20. De qué forma Jonatán se comienza a cuestionar: ¿será cierto que mi padre quiere matar a David? Pero ¿cómo es posible? Y Jonatán todavía no había llegado a compenetrarse con el corazón de su padre. No entendía por qué su padre quería matar a David. No lo entendía. Más tarde lo va a comprender. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 20, ¿por qué le transfirió a David su derecho a gobernar? Obviamente, repito, Jonatán había ya aprendido algo acerca de esta unción secreta, y por esta profunda amistad que él comenzó a sentir por David, aceptó la decisión de Dios. Qué cosa más tremenda el tener que llegar a crucificarte tú y decir: pues yo soy el heredero, yo merezco que mi papá me dé esto y que me dé aquello, pero cedes tus derechos a otra persona. Yo soy el que tengo que salir en la foto, yo soy el que tengo que ser popular, pero como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué importante es cuando nosotros nos enfrentamos en la vida con la oportunidad de ser los que vamos a destacar, y nos escondemos detrás de las cortinas y permitimos que otros aparezcan en lugar de nosotros. Y esto es precisamente el contraste que se hace entre el corazón de Jonatán y de David y el corazón de un rey celoso y envidioso. En 1 Samuel 20 dice el versículo 13 al 16: pero si mi padre, está hablando Jonatán, intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera.
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Aquí David comienza a convencer a Jonatán: tu padre me quiere matar. Jonatán dice: no lo puedo creer. Y le dice David: sí me quiere matar, pero quiero decirte que lo vamos a hacer más cuando lleguemos a este capítulo. Quiero que vayas a casa de tu padre, va a haber una fiesta en la luna que tu padre hace cada fin de mes con la luna nueva, y yo no voy a ir. Si él se enoja en cuanto yo no esté en la fiesta, te das cuenta las intenciones de tu padre, que todavía me quiere matar. Y le dice David: haz misericordia conmigo y ten piedad de mí. Jonatán, y más adelante le dice a Jonatán: si tu padre me quiere matar, prefiero que me mates tú mismo antes que te mate tu padre. Y en el capítulo 23 de 1 Samuel, en el capítulo 23, ya lo vemos más claramente. 23, versículo 16 y 17. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo. Aquí Jonatán ya descubrió que sus padres sí lo querían matar: no temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y cuando Jonatán le confiesa eso a David, entonces David descubre que los celos y la envidia que tenía Saúl contra él era precisamente porque comenzaron a surgir en su corazón cuando Saúl descubrió que David era una amenaza para su reino. Como lo vimos cuando comenzaron a llegar las mujeres y a cantar, dijo: nada más le falta el reino. O sea, comenzaron los celos cuando vio que él tocaba la guitarra mejor que el otro. A lo van a contratar para ser director de la alabanza. A lo van a contratar para que sea pastor antes que yo. A me viene amenazando y canta mejor que yo, la van a poner como solista en el coro. Y comenzamos a agitar dentro de nosotros la envidia y los celos. Y Dios lo hace en nuestras vidas muchas veces, de estar continuamente enviándonos gente que somos mejores de lo que nosotros creemos que somos, para que nunca creamos que somos lo máximo ni los papuchos de papuchos. Dios se va a encargar de eso. ¿Te crees bonita? Te va a mandar Dios una más bonita que tú. ¿Cantas bonito? Va a mandar a alguien que cante mejor que tú. Dios siempre va a estar constantemente en el negocio de estarnos humillando y aplastando nuestro ego, porque es la única forma como nosotros podemos entender la siguiente lección, que lo vamos a ver más adelante: por qué los demonios se vinieron sobre el rey Saúl, para que nunca nos creamos dioses. No somos dioses. No somos perfectos. Siempre habrá alguien 1000 veces mejor que tú y 1000 veces mejor que yo. El mismo Elías, cuando él creyó que era el único profeta y ya no hay nadie como yo, y yo soy el único que ha sobrevivido, Dios le muestra: hay más de 7000 que tú no conoces que no han doblado su rodilla a Baal. Pero la tendencia de nosotros. ¿Y qué vas a hacer cuando alguien venga y sea mejor que tú y amenace tu posición que tienes, y tú te sientas amenazada que esa persona va a ocupar tu puesto? ¿Qué vas a hacer? Y ahí es donde Dios va a estar con microscopio viendo y esperando nuestra reacción, porque la forma como reaccionemos ante esta amenaza es lo que determinará el nivel espiritual en que nos encontramos. Cuando Juan el Bautista vio que Jesucristo comenzó a surgir y toda la gente iba detrás de Jesucristo, y antes de Cristo toda la gente estaba alrededor de Juan el Bautista, le avisaron a Juan el Bautista: toda la gente que a ti te rodeaba, y toda la gente que quería tu autógrafo, y toda la gente que te tomó fotografías, ya no está contigo, ahora se fueron detrás del otro. Y Juan el Bautista contestó: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que algún día yo comience a pasar a segundo plano y dejar a otros que ocupen el primer plano. Pero es el problema de los políticos, es el problema de los artistas, es el problema de las bellezas, que nunca quieren dejar que nadie los opaque y quieren seguir en el mismo plano toda su vida, y no se puede, porque no somos dioses.
Regresamos a Primera de Samuel. Y entonces, mientras todo esto sucede y vemos el corazón increíblemente noble de Jonatán, ya entregándole anticipadamente su derecho, su herencia a David y reconociendo: Padre, hágase tu voluntad. Yo no fui llamado, aunque oficialmente soy el hijo del rey, reconozco la unción que tiene sobre este hombre, y aquí está proféticamente mis ropas, mi cinturón, mi talabarte, y hace un pacto con David. Y los pactos significaba que los enemigos de David serían los enemigos de Jonatán, y toda aquella persona que le quisiera hacer un daño a David se lo hacía a Jonatán. Era una amistad donde la Biblia nos muestra con esta palabra kashar, era una ligadura donde los dos estaban unidos hasta la muerte en un pacto de lealtad el uno con el otro. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 5 que salía David, y a donde quiera que lo enviaba Saúl se portaba prudentemente, y lo puso entonces Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero aconteció que cuando regresaron al pueblo, venían, ¿verdad?, de la batalla de matar al gigante Goliat. David volvía de matar al filisteo. Comenzaron todas las mujeres, porque se corrió como reguero de pólvora, que había vencido a un gigante. Las mujeres comenzaron a cantar y a danzar para recibir al rey Saúl. O sea, el rey Saúl iba adelante de la procesión. Gracias, amado pueblo, gracias, amado pueblo, gracias, amado pueblo. Y él era la figura, él era el rey, él era al que se espera que se alaben. Imagínate un presidente, un artista que sea el que va a recibir toda la gente, y de repente comiencen a cantar: no es que Saúl mató a los miles, pero el que está atrás a los 10,000. Imagínense ustedes que en ese momento Saúl ya no estaba preparado, su carácter estaba tan deteriorado que no aguantó que alguien lo opacara. Y llega el momento en nuestra vida, y a todos nos va a llegar, cuando, vuelvo a repetir, ya no va la gente a ver que nosotros somos el papucho de papuchos, ni los Juanes Camaneyes, ni la que sale la fotografía, sino que vamos a comenzar a encontrar, ¿verdad?, que ponen sus ojos en otras personas. Tu belleza se tiene que marchitar, tu poder se va a marchitar, y en esta época fuiste político y tuviste dinero, pues va a venir otro detrás de ti. Pero todo, absolutamente lo que tenemos ahora, belleza, salud, fuerza, poder, popularidad, etcétera, etcétera, todo se tiene que acabar. Toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que por la tarde florece y en la tarde se marchita. Y así se marchita todo aquello que nosotros fuimos en alguna época o que vamos a llegar a ser. Y tenemos que estar listos para este tiempo. Por eso vemos, ¿se acuerdan ustedes de tu madrina María Félix? Dicen que cuando María Félix levantaba las cejas, se le levantaba la patita también. Llegó a los 50 años, me tengo que ver como de 40, y se jalaba más la cara. Llegó a los 70, me tengo que ver como de 40, y nunca pueden aceptar, ¿verdad?, cómo se encuentran ellas. Quieren seguir 120 igual. Y llegó a los 80 años de edad, ¿verdad?, y estaba tantas cirugías plásticas. Dicen que se hizo 19 cirugías plásticas, que levantabas una manita y también se levantaba la patita al mismo tiempo. Y así es la vida de todas muchas personas, ¿verdad? Políticos que quieren seguir gobernando, que quieren seguir teniendo el poder, que quieren seguir siendo bellos, que quieren seguir teniendo el dinero, que quieren seguir siendo el padrino. Y no se puede en la vida, repito, porque cuando llegue ese momento vienen los celos y la envidia. Vean rápidamente en Génesis 37 que sucedió el mismo caso con José y sus hermanos, y también por la misma situación. Dice Génesis 37, versículo 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4 también. Génesis 37, 3 y 4. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Qué pasa cuando tus hijos, mis hijos, nuestros hijos se dan cuenta que hay alguien que es favorecido?
surgen los celos y la envidia. Amaba a Israel a José más que a todos los demás, a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Era su Benjamín. Y le hizo una túnica de diversos colores, le hizo un vestido que ninguno de sus hermanos tuvo nunca. Y viendo sus hermanos que su padre los amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 8, le respondió a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Y vemos que los celos y la envidia se convirtieron en odio. Y sabes una cosa, que cuando Caín y Abel salieron al campo, Caín ya había matado a Abel. Porque cuando vino Jesucristo miles de años después, dijo: cualquiera de ustedes que odia a alguien es un asesino delante de los ojos de mi Padre. O sea, a Caín solamente le faltó la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan odian tanto a alguien que lo que ha impedido que tú mates a esa persona es simplemente una oportunidad para hacerlo que no lo has tenido? Pero si lo tuvieras, ya eres un asesino en potencia. ¿Cuántos de ustedes son adúlteros? Yo no me he acostado con nadie más que con mi esposa, pero en tu corazón llevas a una mujer o a un hombre desde hace muchos años que no es tu esposo. Y Jesús dijo: cualquiera que mira, cualquiera que desea, cualquiera que anhela a una mujer, no necesita acostarse con ella. Este deseo que tú quieres tener con esa mujer te convierte en un adúltero. No te has acostado con tu secretaria porque no había la oportunidad, pero deseas a esa mujer, y si tuviera la oportunidad y estuvieras en una isla con ella, te acostarías con ella. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Regresamos a 1 Samuel 18. Y dice la Biblia que finalmente, en penúltimo lugar, vemos en el versículo 10 al 11 que al ver la reacción del pueblo, aconteció que un espíritu malo, versículo 10, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Por qué los celos y la envidia atraen a los demonios? Es la primera pregunta que surge inmediatamente. Es interesante que la Biblia relacione que en el momento en que Saúl comenzó a desarrollar y a manifestar sus celos y su envidia, inmediatamente, legalmente, judicialmente, en el reino espiritual, en la dimensión invisible, los demonios tienen acceso a nuestra vida cuando en nuestra vida existen los celos y la envidia. Los jala como un imán. ¿Por qué inmediatamente atrajo Saúl los demonios hacia su vida? Precisamente por lo que acabamos de decir con anterioridad, que los celos y la envidia nos hacen creer que nosotros debemos de tener todo lo que los demás tienen y que no soportamos que nadie nos opaque. ¿Por qué vienen los demonios a nuestra vida? Para recordarnos que no somos dioses. Vino este espíritu. Y vean ustedes que la primera consecuencia de estos espíritus entrando a la vida de Saúl es que dice la Biblia, y se usa aquí la palabra desvariaba en el español o en el castellano, versículo 10, y es la palabra hebrea nava, con B chica, nava, que significa lo siguiente: actuar con insanidad mental a través de movimientos espasmódicos agitados. Actuar con incoherencia, balbucear o hablar palabras sin ningún sentido. O sea, comenzó el rey Saúl a caminar así y a hablar incoherencias, a hablar tonterías, a hablar estupideces, a hablar babosadas, a comenzar a manifestarse de una forma irracional e incoherente. Comenzó a manifestar inmediatamente insanidad o los primeros síntomas de insanidad mental. Comenzó en ese momento a perder la brújula. Ya no sabía
qué dirección tenía su vida, ya no sabía si esto era bueno, si esto era malo, ya estaba controlado por un espíritu demoníaco, porque en su corazón aceptó la envidia y los celos, e inmediatamente se convirtieron en odio, porque vemos que después de que comienza a desvariar, se comienza a manifestar con un odio acérrimo para intentar asesinar a David. Saúl estaba ya lleno de ira, de odio, de amargura, con espíritu de celos y de envidia, posiblemente por la paranoia que comenzó a amenazar su mente o su corazón de que alguien le quería quitar su puesto, alguien le quería quitar su posición de autoridad, alguien estaba amenazando la posición que él creía que él tenía que defender. Y cuando David tuvo esta oportunidad, igual que Saúl, y él sabía que era el rey, lo vamos a ver más adelante. Había un tiempo en que Saúl comenzó a convertirse, ya desde aquí en adelante se convierte David en un fugitivo, y hasta que Saúl se muere, David vivió de fugitivo toda su vida, perseguido por el rey Saúl, y siempre con ganas de matarlo. Y hasta que se murió Saúl, pudo David regresar al reino de Israel y ser el rey de Israel. Pero cuando una oportunidad David, de matar a David, a Saúl, estaba Saúl ahí con sus soldados y se juntó con unos otros soldados, que comenzó a formar su ejército. David le dijo uno de los generales a David: ahí está Saúl ahorita, ve y mátalo, es tu oportunidad, y además acuérdate que la unción está sobre ti y tú eres el rey de Israel. Y David pudo haber aprovechado esta oportunidad y matar a Saúl y entrar al trono de Israel sin la voluntad de Dios. Pero David no estaba gobernado, ni permitió nunca la amargura en su corazón, ni los celos en su corazón, ni la envidia en su corazón. Y le contestó a su general y le dijo: ¿cómo podría yo matar al ungido de Jehová? Demostrando una nobleza increíble que manifestó con Jonatán, porque verdad, si tú no tienes amigos, es porque tú no has sabido ser amigo. Y si alguien de ustedes no tiene amigos verdaderos que dan su vida por ti y que tú das tu vida por ellos, es porque a nadie le has abierto tu corazón. No te quejes entonces de que no tienes amigos cuando tú no le has abierto tu corazón a nadie. Y David aprendió a abrirle su corazón, aun cuando el papá de su mejor amigo Saúl lo perseguía. Él fue fiel hasta la muerte con Jonatán, su amigo. Hay un incidente importante que les quiero compartir, que es muy interesante en lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos consejería con matrimonios, siempre la esposa va a sacar esta excusa. Sígame con cuidado: mi esposo no me ama como Cristo a la iglesia. Y si hablamos con él, va a decir: mi esposa no se quiere sujetar a mí. Esta va a ser siempre la más grande excusa en la consejería con un matrimonio. ¿Y saben qué debemos de contestarle? Cuando una mujer te dice: mi esposo no me ama como Cristo a la iglesia, pregúntale: ¿y tú estás sujeta a él como al Señor? Y si el marido nos dice: es que mi esposa no se quiere sujetar a mí, y tú, chiquilín, ¿la amas como Cristo amó a la iglesia? Siempre estamos esperando que la gente nos dé algo que nosotros no hemos dado. Cuando estuve en la cárcel nadie me visitó. Cuando estuve en el hospital nadie me visitó. Y estoy rencosentido y amargado porque nadie me quiere. Todos me han fallado, todos me han fracasado, nadie me ha amado, nadie me ha podido, nadie ha tenido misericordia de mí. ¿Y tú la has tenido de alguien? ¿Tú has visitado alguna vez a alguien en el hospital? ¿Tú has ido alguna vez a la cárcel a visitar a alguien? ¿Tú te has compadecido de alguien durante tu vida? Entonces, ¿cómo te atreves a decir que la gente no te ama y que no ha tenido misericordia de ti, cuando lo que sembramos, recogemos? Pues no encuentro ninguna sandía en mi jardín. ¿Cuándo has sembrado semillas de sandías? No puedes recoger una cosecha que no has sembrado, por el amor de Dios.
No te quejes, mi marido no sujeta a mí. Primero, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando la ames como Cristo amó a la iglesia, entonces espera que ella se sujete a ti. Pero no demandes algo que tú no estás dando, porque nos volvemos cínicos y comenzamos a manifestar un egocentrismo que es el que nos está totalmente deteriorando nuestra alma. No nos quejemos de algo que nosotros no estamos dando. Mis finanzas están mal y no tengo para pagar esto, no tengo para pagar aquello. ¿Cuánto le estás dando a Dios? No puedes recoger semillas de sandía si no has sembrado sandías. La semilla que sembramos es la que recogemos. Y en la ley de la cosecha nunca recogemos lo que sembramos. La cosecha es 5 veces más grande. Si siembro 4 semillas de sandías, van a salir 10 sandías. ¿Sabían ustedes este principio? Siempre la cosecha se multiplica. Entonces no esperes que tus finanzas aumenten cuando tú lo que tienes no lo das, no lo siembras. Quieres tener, siembra. ¿Quieres amor? Siembra amor. ¿Quieres que la gente te ame? Siembra misericordia. ¿Quieres tener un amigo? Tú primero muéstrate amigo para tener amigos, porque para ser amigo hay que mostrarse amigos. Y finalmente vemos entonces este desvarío que impulsa a Saúl matar o intentar matar al futuro rey de Israel, que era David. En la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 2, terminamos con estos principios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia: el que dice que está en la luz, vean ustedes el contraste, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no es cierto que estás en la luz. Si alguno de nosotros nos decimos: soy cristiano, amo a Dios y quiero servir a Dios, y en mi corazón, en este instante en que el Espíritu Santo nos está abriendo su palabra, el Espíritu te convence de que en tu corazón no has perdonado a alguien, eres un mentiroso, eres una mentirosa. No es cierto que estás en la luz. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 11: el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Número 1. 2. Anda en tinieblas. 3. No sabe a dónde va, porque las tinieblas ciegan los ojos. ¿Qué es lo que hace el odio en nuestra vida? Nos bloquea la brújula. El Espíritu Santo que nos guía, que es el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo que es el que nos guía en nuestro camino, el Espíritu Santo que es el que fue enviado por Dios desde el cielo cuando Cristo ascendió para que Él fuera nuestro director mientras Cristo está intercediendo por nosotros. En ese momento cesa el Espíritu Santo de trabajar y sus funciones son totalmente abortadas en mi vida y en tu vida, si en tu vida o en mi vida existe el menor odio contra alguien. Y comienzas a caminar y estás caminando y no sabes dónde vas. ¿Qué pasa cuando una persona no sabe y no tiene luz en el camino? Comienzas a tropezar y te comienzas a herir y comienzas a sangrar y comienzas a sufrir. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que estás en tinieblas. ¿Y por qué estás en tinieblas? Porque tienes que sacar ese odio de tu corazón y perdonar a esa persona a la que tú odias y decirle a Dios: Padre Santo, tú sabes que odio a mi suegra con odio jarocho, y que el día de Halloween le quería poner una calabaza en la cabeza con la vela encendida. Pero Padre Santo, yo sé que esto es una obra sobrenatural, yo lo confieso como un pecado en primer lugar, porque no puedo odiar a nadie, y te pido que entres a mi vida, Señor, que me laves con tu sangre y que saques ese odio. Y la única forma que te puede ayudar para que tú saques ese odio es llevándole a tu suegra un ramo de flores o un pastel. O a la persona que odias, hablarle por teléfono y decirle: ¿sabes una cosa? Te bendigo y no quiero tener absolutamente nada en mi corazón, porque en este momento yo no puedo seguir con esto en la vida.
Y quiero terminar con un ejemplo. Mi esposa y yo era en Navidad, después de Navidad, fuimos algunos días a Acapulco. Y estaba mi esposa acostada en su camastro, con su toalla tomando el sol, con mi hija Andrea y yo también. Y en ese momento llega un señor y comienza a decirle a mi esposa: estas bancas son de nosotros, que no sé qué, pero así con unos gritos, ¿no? Yo estaba pero en lo más pacífico, lo más tranquilo, meditando en la palabra, y me levanto enojadísimo y le dije: tú no le hablas así a mi esposa o te tumbo los dientes. Así le dije. El pastor, sí, yo estaba muy enojado. Tú no le grites a mi esposa. ¿Y qué? Le digo: ¿qué de qué? Y en ese momento, ¿verdad? Le dije: mira, ¿sabes una cosa? Vámonos a la playa si quieres. Aquí no va a ser un espectáculo, pero tú no vienes aquí a gritar con esas cosas. Y si tienes un problema con estas bancas, vamos ahorita a la persona que nos trajo las toallas y que nos acomodó las camastros para que nos diga de quién son estas camastros. Pues vamos, ya fuimos para allá, etcétera, etcétera. Total que ya se arregló, le demostraron que eran de nosotros y se fueron a acostar a otro lado. Y me volteé y le dije a Marta, mi esposa: me siento muy mal. Me siento muy mal porque estuve a punto, ¿verdad? Aunque Dios sabe que es un celo, ¿verdad? Justificado, porque eso sí, ¿verdad? Alguien se mete con tu esposa, con mi esposa, con uno de nuestros hijos y no me importa, ¿verdad? Pastor y con todo y pastor. Pero le dije a mi esposa: me siento muy mal porque esto no debe seguir así, vaya. Ya los teníamos como a 10 metros acostados ahí. Y le dije a mi esposa: le voy a ir a pedir disculpas y quiero hacer la paz, porque la Biblia dice: sigue la paz con todos. Entonces me paré, me puse mis chanclas y fui donde estaban ellos. Le dije: oye, ¿ya estás tranquilo? Quiero darte la mano, ya se arregló la cosa, no quiero tener en mi corazón nada contra ti. Que se para y me recordó el 10 de mayo, me recordó el día de mi cumpleaños. Pero todo fue contra mí, ya no fue contra mi esposo. Y le dije a mi esposa, por un momento así lo tenía yo enfrente a la persona, y de veras le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que no lo desconté. Aguanté, nunca había aguantado tantos insultos, y me volteé, mejor ya no dije nada, y me así con esa frustración que tienes, ¿verdad? De habértelo contado. Y que cómo es posible que me humillen, etcétera, etcétera, sabiendo que pues a lo mejor hasta yo, y era un cuate ya grande también, con bastante ponchado. Y en ese momento, ¿verdad? Le dije: Padre, gracias a Dios porque ya limpié yo mi conciencia, y si Él quiere mantener su odio contra mi vida, ¿verdad? Pues que lo siga manteniendo. Pero Dios me dio mucha paz de que yo hice lo que tenía que hacer. Tenía que ir con Él y yo no podía seguir así, porque soy cristiano y soy hijo de Dios. Y además mi testimonio, nuestro testimonio está de por medio. Le dije: Padre, gracias que no permitiste que mi testimonio se arruinara. Imagínense a alguien que vaya, o cualquiera de ustedes: el hermano pastor ahí estaba trompeándose en la alberca. Dios nos libre. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Reconocemos, Padre, nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, dentro de nuestro corazón la maldad que aún existe y que debe ser puesta bajo el control del Espíritu Santo. Reconocemos, Padre Santo, que ninguno de nosotros todavía somos perfectos ni lo seremos en esta vida, pero tú estás trabajando en la plataforma de nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, siempre y cuando podamos reconocer que hemos fallado. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos diste el año pasado, y por lo que tú nos darás aún 5 veces más en este año. Aumenta, Señor, nuestras estacas, extiende nuestro campo, amplía nuestro territorio, danos más conciencia de nuestros pecados, haznos más sensibles a nuestras propias maldades y pecados, para que conozcamos nuestro corazón y lo cuidemos y podamos entender que separados de ti nada podemos hacer. En esta tarde tal vez haya personas que tengan algo contra alguien, y este rencor que tú tienes te va a envenenar antes que te quieras vengar de esa persona. Dios te manda en esta tarde que no tengamos envidia de nadie, ni aborrezcamos a nadie, sino que como Cristo nos soportó y nos perdonó, nos perdonemos y nos soportemos nosotros. Que nos vistamos de amor y que podamos caminar en paz con nuestros semejantes, mientras dentro de nosotros
es posible buscar esta paz. Padre, te pedimos en esta tarde que estemos contentos con lo que nos has dado, que no anhelemos cosas que otros tienen, y que cuando alguien veamos que alcanza una posición o tiene algo que no tengamos, nos alegremos, lo bendigamos y podamos decir: gracias, Señor, por bendecir a mi hermano. Gracias porque esa iglesia tiene lo que no tenemos. Gracias porque los has bendecido a ellos. Y aceptemos siempre ser la segunda parte, como lo hizo Jonatán con David. No tratemos de destacar ni de buscar grandezas para nosotros. No tratemos siempre de ser los primeros, ni creer que lo que tenemos nos va a durar, porque todo lo que nos has dado es temporal y debe ser usado para la gloria y para tu reino. En esta tarde, perdona si tienes algo contra alguien. Ustedes que nos ven por la televisión en esta tarde, si tú tienes algo contra alguien, este odio, este rencor va a crecer. Estos celos y esta envidia van a crecer, y tú tienes el poder del Espíritu Santo para suprimirlos en este momento y pedirle perdón a Dios por tus pecados y reconciliarte con Él mediante la cruz, y pedirle que te dé la fuerza y el perdón y la misericordia para vivir en paz con todos, para que comencemos este año no teniendo nada contra nadie, con una conciencia limpia, sabiendo que Cristo nos ve y que debemos seguir sus pasos. Y si alguna persona quiere recibir a Cristo por primera vez en esta tarde y querer comenzar el año con el poder de Dios en el corazón para vivir para Él, dile a Dios estas palabras ahí desde tu lugar: Señor, reconozco en esta tarde que he pecado contra ti, que he hecho lo malo ante tus ojos, y no quiero que ninguna pasión pecaminosa gobierne mi vida. Creo que en la cruz, con tu sangre, pagaste por mis pecados, y te pido en este instante a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Límpiame y lávame. Saca tanto odio de mi vida, tanta amargura de mi vida, tanta falta de perdón, tanto rencor, porque ahora reconozco que todas estas cosas me están envenenando y me están impidiendo ser feliz. Quiero romper cualquier ligadura de alma con cualquier persona que yo odie en este instante, porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.